días, ¿cómo están todos por allí? Yo acá aprovecho un rato de calma, Ajá. así que estoy en... misteriosamente, bueno, hay mesas de examen hoy, entonces solamente han venido los chicos que tienen que rendir, así que estoy O sea, solo. está más distendido hoy, está más distendido hoy. Sí, muchas gracias. Bueno, y nosotros burlándote algunos minutos como para charlar de esas cosas de historia. ¿Te preguntan de estas cosas que charlamos en la radio los pibes en el colegio o no? Sí, hay alguna curiosidad. Sí, por ejemplo, no sé, cuando se enteran de que quién fue, no sé, por decirte algo, o Las Cuagas, Sí. o Castro Rendón, sí, surgen las dudas, sí, cómo no. Así que desde ese lugar cumple una doble función este programa, ¿no? De que todos aprendamos un poco y bueno, ese es el norte, digamos. Bueno, Ajá. ¿todo bien? ¿Ustedes por allí? Sí, todo bien. Todo tranquilo. Acá lo planteamos, viste, como digo, si hay, si todas las personas pueden identificar qué están, ¿no? Sí, porque las siglas, escuché hace un ratito sí, sí, claro, porque las siglas a veces resultan muy conocidas y otras veces totalmente ajenas, a esa mochila con la que uno se desplaza diariamente, ¿no? Y poníamos algún caso, ¿no? Uno puede saber que es eh, no sé, ve una necrológica y ya sabés que es QPD, Sí, ¿no? sí, está familiarizado, ¿no? Claro, ya sabés qué es eso, ¿viste? Ahora, ves otras siglas y decís, ¿y esto qué es? Y teniendo en cuenta que TAN es la sigla muy típica de Neuquén, la N, ya te estoy tirando una pista, ¿no? La N es de Neuquén. ¿Estarán todos más o menos al corriente de qué era TAN, y qué Mira, fue de TAN? ¿Sabes qué? Creo que eso en cualquier persona menor a 25 años, no. Pero porque justamente el acrónimo TAN responde a la sigla Transportes Aéreos Neuquén y fue una aerolínea de gestión provincial que operó entre 1960 y el 2001. Bien, recordemos que al tiempo de haberse fundado la provincia de Neuquén, de haber dejado de ser territorio nacional, tuvo, entre otras cosas, las facultades para dictar su propia constitución. En ese marco, cuando se dicta la constitución, y se eligen las primeras autoridades, que fue el gobernador Edelman, el primer gobernador, que después al poco tiempo, por cuestiones de salud, debe dejar el cargo y asume el vicegobernador Asmar, que tuvo un rol central en la génesis de TAM como factor, como elemento de desarrollo, ¿no? Ujú. Y entonces, en aquella época, la recientemente creada provincia que tenía su infraestructura en materia de transporte, de aeródromos y de vías camineras era prácticamente inexistente, ¿no? Entonces, uno de los elementos que como plataforma, como elemento de desarrollo social y político que se plantea Asmar desde su ejecutivo fue el de dinamizar y de contactar puntos distantes de la provincia, ¿no? Como para resolver ese tipo de problemáticas, el tema de las comunicaciones, el desarrollo de servicios y demás. Bueno, te diría que fue una época en donde la cuestión comunicacional, y no referida a los medios de comunicación, sino a esas formas de comunicarse, de enlazar un punto con otro, porque, mira, yo recuerdo en alguna época inclusive hablar de un encuentro de trabajadores de la comunicación, de periodistas, y llegaron gente de vialidad, digamos, a ese encuentro. Y, ¿pero cuál? No, porque nosotros también trabajamos en vías de comunicación. Claro, hay ahí una conexión, hay una sintonía ahí entre una definición y la otra. Y fue una época de la existencia de TAN en donde incluso la provincia vecina, como es el caso de Río Negro, también tenía una empresa aeronáutica o aerocomercial o de transporte, con la misma finalidad de unir distintos puntos de la provincia, ¿no? Como el caso de SAPSE, Servicios Aéreos Patagónicos Sociedad del Estado, creo que era el caso de Río Negro. Pero en ambas situaciones, después naufragaron Sí, diluyeron, ¿no? y se diluyeron.
Sí, 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 tal cual. A ver, en aquella época, digamos, remediar estas cuestiones, ¿no? O al menos mitigar esos inconvenientes y resolver los problemas que se planteaban de manera expedita, implicaba desarrollar una mejor comunicación entre la capital y los diferentes puntos de la provincia. Entonces, un norte, un rumbo que se marcaron los primeros gobiernos de acá tenía que ver con poblar y comunicar. En ese sentido, ¿no? Los diferentes puntos. Entonces, para aquella época solo había, eran casi inexistentes, por ejemplo, los caminos consolidados, asfaltados, ¿no? Entonces, si todavía hoy en algunos puntos de la provincia nos quejamos de los estados de los caminos, imagínense en aquella época. Entonces, pero es importante decir también que en ese marco, la primer problemática que se proponía solucionar con esta empresa de gestión estatal tenía que ver con una concepción de empleo sanitario, ¿no? Para poder responder a determinadas emergencias que se planteaban desde lo sanitario. Empezamos a hablar de la aerolínea allá por el año 60, cuando a través de algunos mecanismos institucionales, legales, se dedican los recursos y se sancionan leyes que asignaban recursos y que también marcaban los mecanismos institucionales como para poder resolver esas cuestiones, ¿no? Javier, sí, ¿tenés idea más o menos qué cantidad de personas, de empleados contenía TAN? No, ese dato el dato de aquella época la verdad que no lo tengo, pero Entiendo. Pero, a ver, después, por ejemplo, lo que sucedió con este tema de la creación de los instrumentos legales y de la habilitación de los diferentes mecanismos institucionales tenía que ver con que era una gestión de la cual estaba encargada el Ministerio de Economía, y ahí hubo licitaciones, y cambia un poco también la concepción de empleo de Transportes Aéreos Neuquén, para, además de seguir respondiendo a esa cuestión que tenía que ver con los vuelos sanitarios, empieza a pensársela como una aerolínea, ¿no? Y después con el tiempo se integró. De hecho, Transporte Aéreo Neuquén también fue el medio que utilizaban algunos de nuestros gobernadores para moverse a los diferentes puntos de la provincia y al interior del país. Porque, a ver, TAN fue muy usada por Felipe Zapag, por Salvatore y por el mismo Jorge Sovich, que después también tuvo su rol cuando en su momento la empresa pasó a depender de capitales privados. Entonces, pero bueno, en aquella época, recordemos, en su principio, TAN se dedicó a la parte sanitaria como respuesta a esos problemas de diarrea, de tos convulsa que generaban mucha mortandad entre la población infantil, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, estuvo asociada desde un principio entonces con la cuestión sanitaria, ¿no? sí. Después Y la urgencia, ¿no? el transporte de pasajeros fue posterior, Mirá. ¿no? Entonces, todavía faltaba para que las provincias tuvieran autarquía para por ejemplo, la cuestión de las regalías en concepto de explotación hidrocarburífera las manejaba directamente Nación, y después eso volvía a las provincias, habrá que ver en qué proporción y demás. Entonces, en un principio ASMAR utilizaba todo eso para reinvertir, digamos, en infraestructura aeroportuaria. Y bueno, con el tiempo fue integrando diferentes destinos, tanto de Neuquén, Bahía Blanca, Santa Rosa, Puerto Montt, Bariloche. Durante un corto tiempo incluso también había con una periodicidad semanal, había vuelos a Aeroparque, pero bueno, se integró, llegó a Córdoba, Mendoza, Malargüe, Chosmalal, Rincón, Cabiahue, Temuco, Puerto Montt, Esquel, Trelew, Comodoro. Llegó hasta Ushuaia en un momento. Mira vos. Y después se fue perdiendo. Sí, después, a ver, la aerolínea de Transporte Aéreo Neuquén
deja de ser una empresa del Estado neuquino allá por el año 95 y después pasó a depender, a ser propiedad de capitales brasileños de Sao Paulo. Y después, bueno, obviamente, en aquella época estamos en una... había una dinámica de desinversión de capitales privados y demás, y después los servicios obviamente empezaron a decaer, hasta que hubo un momento en el que incluso el gobernador tuvo una entrevista, viajó hasta Brasil para hablar con el directorio del capital brasileño, que era propietario de esa empresa, para ver qué era lo que estaba pasando y ver si se podía llegar a algún acuerdo como para regularizar esa situación. Y bueno, ahí en Brasil les dijeron que sí, que iban a reinvertir, que iban a reactivar algunas rutas que habían estado dejando de operar, pero bueno, al cabo de una semana la empresa vendió todos los activos. Operó bajo gestión estatal entre el año 60 y el 95. Y después pasa a capitales privados y deja de operar acá en el 2001. Caramba. Gracias por estas pinceladas de esa historia tan cerquita, ¿no? De lo que pasa tan próximo a nuestra espacialidad y también a nuestra temporalidad. Gracias, como siempre, Javier.